Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos hoy nuevos avances en energía solar fotovoltaica. Avances de esos que nos gustan a nosotros, a ti y a mí. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Atención porque hoy tenemos uno de esos avances de los que me gustan bastante, sobre todo por su simpleza. Entonces, bueno, ya me vais conociendo, ¿no? Y cuando un invento, además de funcionar, lo han resuelto de una forma simple, entonces es cuando me gusta. Porque solucionar con cosas rimbombantes, complicadas, complejas, pues casi que tiene menos mérito. Pero sin embargo, llegar al mismo objetivo y pasando por lo simple, por lo sencillo, ahí es cuando lo hemos conseguido. Bueno, pues en el caso de hoy lo que se resuelve es uno de los problemas gordos que tenemos en la fotovoltaica. Y es que en fotovoltaica ocurre que tenemos un pico a mediodía, que es precisamente cuando la corriente vale más barata, precisamente por eso. La energía en las eléctricas a mediodía en este momento en lugares como España es el momento en que está más barato, porque tenemos un pico de generación que es que se puede decir que sobra. Y claro, es que teniendo en cuenta toda la fotovoltaica que tenemos montada en este momento y teniendo en cuenta que a mediodía es cuando el sol está ahí arriba, es cuando se hace esa curva que tanto nos gustaría aplanar o lo que es lo mismo difuminar a antes y a después. ¿Qué podríamos hacer para untar esa curva? Para untar ese pico para acá y para allá. Y no solo eso, sino que tenemos otro problema similar en macro, vamos a decir. Y es que si por un lado en verano te sobra energía, pero claro, no tiene mérito porque en verano es cuando menos consumimos. Entonces la fotovoltaica se caracteriza de que cuando menos necesitas es cuando más te da. Y en invierno cuando más necesitas, cuando menos te da. ¿Cómo se podría hacer también para difuminar esto, para untarlo, llevarnos del verano al invierno? O me da igual, en cualquier caso que en invierno tengamos un mayor rendimiento. Bueno, pues aquí es donde aparece la startup española Future Voltaics, que es una derivación del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que nos ofrece aquí es un invento que está patentado y que han resuelto incluso con mayor eficacia que si hubieran utilizado elementos móviles, rotores de seguimiento, que sabemos que es la solución. La solución para precisamente aplanar esa curva energética es el rotor, un sistema de seguimiento, pero es que tiene sus problemas. Problemas de que encarece costes, encarece mantenimiento, complica la simpleza y por lo tanto da lugar a averías sumadas a lo anterior y al final si sumamos todo eso pues no resulta apetecible, no compensa, podríamos decir. Y sin embargo con el sistema Vector de las siglas Vertical Collector with Horizontal Reflector o lo que es lo mismo panel vertical con reflector horizontal, tenemos el sistema funcionando y llegando a su cometido. Invento español en este caso. Registrado. Bueno, pues ¿en qué consiste? Ya lo hemos dicho básicamente, pero vamos a incidir un poco más de lleno. Tenemos en una instalación al uso, una instalación fotovoltaica al uso, un tejado con sus paneles fotovoltaicos en plano, es decir, en horizontal, aunque tenga una orientación, pero en definitiva en horizontal. Bueno, pues no es la primera vez que hablamos aquí de que un panel puesto en vertical y en este caso siendo bifacial conseguía mayores rendimientos. Sobre esto ya se habían hecho estudios y así era. Pero desde luego aquí el adelanto está en utilizar el bifacial con dos pétalos reflectantes o un reflector horizontal en definitiva, que va por un lado y por otro lado del panel, ¿no? De forma que va a focalizar ese haz fotónico en ambas caras del panel. Y de esta forma, ¿qué tenemos? Pues tenemos una ampliación de ese segmento horario. De forma que, al estar en vertical, digamos que ya no tiene la misma incidencia a mediodía tan exagerada, pero sin embargo, esta combinación, esa configuración, hace que hayamos llevado esa incidencia de radiación a primera hora de la mañana, a mediodía no vamos a tener problemas, a última hora de la tarde, con lo cual hemos untado esa curva energética, la hemos llevado a primera hora de la mañana, a última de la tarde,
y lo hemos dejado de una forma más plana, que es justo lo que queríamos en energía solar. Pero también ocurre una cosa, y es que esta configuración hace que el nublado rinda bastante mejor también, cosa que también queríamos, porque ya sabemos que cuando hace sol del bueno, ahí tenemos energía de la buena, pero es donde adolece esa energía solar y precisamente lo que necesitaba. Bueno, pues en este caso el nublado también rinde mejor, por lo tanto en invierno también rendirá mejor. Y esto desde luego pues son ventajas por todas partes, unas ventajas que estábamos deseando, porque como digo, en verano es cuando menos necesidad energética tenemos y cuando más nos entrega el sistema. Bueno, de esta forma también llevamos esa radiación a los días nublados, a los días de invierno. Con lo cual, en todos aquellos momentos en los que estaba escasa la energía solar, con esta nueva configuración hemos sumado bastantes enteros. Yo sencillamente me quito el sombrero ante este tipo de cosas porque son sencillas. Ahí es a donde vamos. Que según nos están contando incluso rinde mejor que si fuera un sistema con seguimiento de rotores, pero nos quitamos del medio todo el engorro del sistema de rotores, que son todo lo que he dicho antes al respecto de gastos, al respecto de todo lo que se avería, mantenimientos, etcétera, etcétera. Entonces, si sumamos todo lo que se gana por, digamos que a la hora de añadir hemos añadido poco más, porque unos reflectores no son de gran coste, o sea que estamos hablando aquí de una instalación simple en definitiva y de elementos fijos. Y es por esto, por lo que desde Future Voltaics nos están diciendo que este tipo de instalación se amortiza en la mitad de tiempo que la instalación convencional al uso, fotovoltaica. O sea, una instalación de autoconsumo para tu casa, me da igual 5 kilovatios, 10 kilovatios, vale. Si la amortizabas en 6 años, pues con esta configuración la amortizas en 3 según nos está contando la startup. Si esto es así, pues hemos llegado a una ganancia bastante interesante. En la mitad de tiempo estamos amortizando. Ahí es nada. Pero es que de la misma forma también fíjate todo lo que hemos hecho con esa curva. O sea, hemos untado esa energía, con lo cual aquí el gran beneficiado también es la red y detrás de la red todos nosotros usuarios de esa red, porque si bien es cierto que la energía solar cada vez era la más protagonista dentro de esa red, dentro de que en los últimos años ha tenido ese subidón a nivel de incluirse en red eléctrica, pero que sin embargo tenía ese pero, y era el pero del pico, de esa curva energética del mediodía. Mucho rendimiento mediodía, poco en el resto. Si esto es así como nos están contando, estamos ante un antes y un después de la energía solar. Y desde luego, pues yo creo que aquí hay poco que pensar. En definitiva, pues podemos ver a simple vista que sí, que cuadra, porque tenemos un panel vertical, con lo cual la incidencia de mediodía no va a ser tan bestial como si lo ponemos en horizontal. Sin embargo, al ser bifacial, pues tendremos mayor radiación antes y después. Pero si encima la estamos potenciando, esa radiación, o focalizando mediante reflector, pues ¿qué más quieres? Es una cosa bien simple, pero que hasta ahora no se hace, y si a partir de ahora se empieza a hacer, pues esto es tremendo. Esto es tremendo, esto es justo lo que esperaba la fotovoltaica y lo que esperaba las redes eléctricas. Y aquí es donde nos ahorraríamos en esos elementos de estabilización. Estoy pensando en la red, aunque también pienso en instalación de autoconsumo. Menos necesaria se hace una batería cuando más uniforme tenemos esa generación. Por lo tanto, en fin, es bueno en todos los sentidos. A mí me lo parece. ¿Para cuándo estaría esto funcionando? Pues hombre, dada su simpleza, nos están contando que ya están preparados para una comercialización a pequeña escala. Así que ya se tendría a pequeña escala. Y obviamente, pues si eso funciona, se vende y por lo tanto se fabrica, se aumenta la economía de escala y por lo tanto eso en 2 días lo tenemos funcionando. En fin. ¿Te animas? Vamos a invertir en esto, hombre. A ver si es verdad que por fin empezamos a hacer algo, que por fin desde España sacamos aquí un avance que marca un antes y un después
en la energía solar y más concretamente en la fotovoltaica. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa y decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.